conclusión, usaremos un mapa conceptual. ¡Empecemos! La evolución es un largo proceso de cambios graduales y constantes, mediante el cual los seres vivos que conocemos actualmente, incluso nosotros mismos, tuvieron su origen en organismos primitivos. ¿Qué significa esto? Que las plantas y animales que viven actualmente provienen de antepasados con los cuales compartieron solo algunas características similares, no todas, es decir, que evolucionaron. Charles Darwin estudió la evolución y entonces propuso la teoría de la evolución por selección natural. Una teoría que, por cierto, causó gran conmoción entre científicos, filósofos, economistas, eruditos y eclesiásticos. Para llegar a esta teoría, Charles Darwin observó que había una relación entre las especies que conocía y algunas que ya no existían. Esto despertó su curiosidad e investigó restos fósiles, así como la anatomía de diferentes organismos. Al paso del tiempo, formuló la idea de que los organismos más aptos sobrevivían en un medio ambiente en particular, caracterizado por factores bióticos, que son todos los seres vivos, y abióticos, como el agua, el aire y el suelo. A este proceso de sobrevivencia de los organismos le llamó selección natural. La selección natural influye en la variabilidad, la cual se observa en las diferentes características que muestran entre sí los organismos de una misma especie y que se heredan a las nuevas generaciones. Darwin también formuló la idea de que los factores bióticos y abióticos del medio ambiente afectan el material hereditario de una población, de manera que favorece su reproducción, o bien la disminuye hasta eliminarla, generación tras generación. A esto le llamó reproducción diferencial, gracias a la cual sobreviven los individuos mejor adaptados. Esto es lo que hemos aprendido sobre evolución. Sencillo, ¿verdad? A partir de las ideas del naturalista Charles Darwin, podemos apreciar que el conjunto de seres vivos que existe en la Tierra es el resultado de la evolución y de las adaptaciones que han tenido los organismos a lo largo de millones de años. Si piensas en todo esto, ¿cómo será la evolución de los seres vivos en el futuro? ¿Habrá nuevas especies? ¿Quiénes desaparecerán? La teoría de la evolución de las especies, propuesta por Charles Darwin, se basa en la idea central de la selección natural. Darwin argumentó que las poblaciones de organismos cambian con el tiempo debido a la lucha por la supervivencia y la competencia por los recursos. Aquellos individuos con características favorables para su entorno tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas características a su descendencia. A lo largo de generaciones, estas pequeñas diferencias acumulativas conducen a la evolución de nuevas especies. La variabilidad genética y la adaptación son fundamentales. La evidencia proviene de fósiles, anatomía comparada, genética y observaciones de la vida actual. Su obra El origen de las especies, publicada en 1859, revolucionó la biología y la comprensión de la diversidad de la vida en la Tierra. Nacido en Gales, Wallace era un hombre con pocos recursos pero una enorme pasión por la naturaleza. Jugó un papel fundamental en el descubrimiento de la evolución. En 1858, Wallace escribió lo que se conocería como el ensayo de Ternate, donde explica que una especie solo se transforma en otra si está luchando por sobrevivir. Wallace le envió sus ideas a Charles Darwin, con quien intercambió varias cartas. Darwin, que había trabajado durante 20 años en su propia teoría de selección natural, se dio cuenta que sus ideas encajaban y presentó ambos documentos para que ambos recibieran crédito por la teoría de la evolución. Pero después de que Darwin publicara su libro El origen de las especies por medio de la selección natural, todos olvidaron a Wallace. ¿Quiénes creían? Gelas. Según Graham Wallace, las 4 graves del proceso creativo son búsqueda o preparación, incubación, iluminación y verificación. Gelas, 31 de mayo de 1859, 9 de agosto de 1932. Era un socialista inglés, profesor y teórica en ciencias políticas y griega en relaciones internacionales, así como uno de los líderes de la Sociedad Fabiana. El proceso por el cual los seres vivos desarrollan la capacidad de sobrevivir en un entorno diferente. ¿Cuáles hay?
Morfológica, cambios en el cuerpo y su anatomía, por ejemplo, cuello largo. Fisiológica, cambios en el funcionamiento interno de los organismos, por ejemplo, la alteración de los sentidos. Etológica, cambio en la forma de actuar, ejemplo, migración. ¿Por qué es importante la adaptación? La adaptación es la herramienta que nos permite unir nuestro presente con nuestro futuro. ¿Por qué los seres vivos presentan adaptaciones? Los seres vivos presentan adaptaciones para sobrevivir a los cambios del medio. La variabilidad genética es la diversidad de genes que existe entre los individuos de una misma especie. Es una característica fundamental para la supervivencia de las especies. La variabilidad genética se refiere a la variación en el material genético de una población o especie e incluye a los genomas. Para que la selección natural pueda actuar sobre un carácter, debe haber algo que seleccionar, es decir, varios alelos para el gen que codifica ese carácter. La teoría de la selección natural hecha por Darwin resumía al toque. La selección natural es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. La formulación clásica de selección natural establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. La selección natural fue propuesta por Darwin como medio para explicar la evolución biológica. Esta explicación parte de tres premisas. La primera de ellas es el rasgo sujeto o que la selección debe ser heredable. La segunda sostiene que debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. La tercera premisa aduce a que la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias entre la supervivencia o el éxito reproductor, haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la población.